También sería para el hermano Pablo David. ¿Cómo se puede ser fieles en aplicar la disciplina en la iglesia? Vuelvo y leo. ¿Cómo se puede ser fieles en aplicar la disciplina en la iglesia? Y colocan paréntesis. En cuanto a los pecados personales no tratados y que puedan generar divisiones. Y a la vez guardar la unidad. La voy a leer toda de corrido otra vez. ¿Cómo se puede ser fieles en aplicar la disciplina en la iglesia en cuanto a los pecados personales no tratados y que puedan generar divisiones y a la vez guardar la unidad? Hermanito Pablo, es una pregunta fácil. Alejito, no, no es tan fácil, pensaría yo, Alejito. En lo práctico realmente no es tan fácil. Pero definitivamente la disciplina eclesiástica, Alejito, es una de las prácticas cristianas que mantienen la unidad y la salud espiritual de una iglesia. Pablo ahí en 1 Corintios 5, verso 6, él dice que tratando un pecado de un miembro de la iglesia de Corinto, dice que no era buena la jactancia de los corintios porque un poco de levadura leuda la masa. O sea que generalmente el pecado, no solo el de la división, sino el pecado de la doctrina o el pecado moral, siempre va a traer un perjuicio a la iglesia y va a afectar espiritualmente a la iglesia. Entonces, si nosotros queremos mantener la unidad y la salud espiritual de una asamblea local, de un grupo de hermanos, nosotros debemos entender y aplicar correctamente los mandamientos que la Biblia nos habla para corregir a nuestros hermanos que están en pecado. Y yo pienso que la mejor manera de guardar la unidad es llevar a cabo la disciplina de la manera correcta con las instancias que la Biblia nos enseña. Jesús ahí en Mateo 18, versos 15, dice que si nuestro hermano peca contra nosotros, nosotros tenemos unas instancias para ir y corregir ese pecado. Ahora, cuando nosotros no corregimos según las instancias que Jesús enseña ahí, pues seguramente vamos a tener problemas. Entonces, ¿cuáles son las instancias? Primero, debe ser a solas. Entonces, una manera de mantener la unidad y no involucrar a la iglesia en pecados que la iglesia no debería conocer es primero tratando el asunto en privado. O sea, no necesitamos hablar el pecado de un hermano a toda la iglesia ni murmurar contra él, porque ya estaríamos nosotros atentando contra el principio bíblico, contra la dignidad del hermano, involucrando personas de la iglesia o a veces, muchas veces de afuera de la iglesia que no deberían estar involucrados. Entonces, el primer principio que la Biblia nos da es que debe dar privacidad. Lo segundo que también nos dice ahí es que se debe hablar para ganar al hermano, ¿sí? La intención siempre cuando vamos a tratar un pecado es restaurar al hermano, que él pueda ser libre del pecado, que él pueda abandonar el pecado y que pueda pues caminar de una manera santa como la palabra nos enseña. Ahora, si esta persona no escucha el pasaje que el Señor cita ahí, él dice que debemos tener testigos. O sea, cuando una persona no se arrepiente, él pierde un poco el derecho a que el asunto se trate de una manera confidencial. Entonces, ahí se deben involucrar hermanos. Se entiende que cuando se llaman testigos, se deben traer hermanos maduros, se deben traer a los hermanos que presiden, a los ancianos, si hay en la localidad, espirituales, que ellos puedan tratar de manera sabia para no hacer que el pecado o el problema que está teniendo este hermano involucre a más hermanos. Entonces, la segunda instancia es con testigos. Ahora, si no oye a los testigos, la última instancia que Jesús nos enseña es que se debe hablar a la iglesia. O sea, él pierde todo el derecho de privacidad y el pecado tiene que ser expuesto ante los demás miembros de la iglesia con el fin también de que la iglesia hable con el miembro a ver si se arrepiente y abandona el pecado. Ahora, cuando se pasa esta línea, que la persona no se arrepiente, dice Jesús, o sea, se está pasando como una línea roja, la iglesia tiene el deber de considerarlo gentil. Y la interpretación de ese pasaje con otros pasajes, por ejemplo, 1 Corintios 5 y otros pasajes que Pablo habla, es que la iglesia debería eximir a este miembro de todos los privilegios que tiene como miembro de la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, esta persona tenido como gentil por su falta de arrepentimiento no debería participar de las reuniones ni de todos los medios de gracia que tiene la vida de iglesia. Se le debería señalar, no comer con él, como un medio también para que se arrepienta. Entonces, sí, nosotros debemos mantener la unidad, pero la unidad no puede
alcahuetear el pecado de los cristianos. Y una manera de mantener la unidad y la salud espiritual de la iglesia, donde Dios es honrado y donde estamos creciendo en la fe en Cristo, es tratar sabiamente los pecados. Ahora, puede llegar el punto que si la persona no se arrepiente por causa de la misma iglesia y del mismo hermano como un llamado al arrepentimiento, ese miembro debe ser privado de la comunión y privado del compañerismo cristiano. Entonces, esto definitivamente en lo práctico no es una experiencia agradable, como dice la misma palabra, la disciplina en ningún momento es agradable, pero da fruto. Y las iglesias, cuando permiten el pecado aparta la vida espiritual de la iglesia. Es como si echara fuera la unción del Espíritu. Entonces nosotros necesitamos cuidar la vida y el testimonio de la iglesia y la unidad. Y una de esas maneras que la Biblia nos enseña de cómo hacerlo, por el bien del miembro que está tal vez en una situación pecaminosa, sin arrepentimiento, es practicar estas instancias que Jesús enseñó. Ahora, esto tiene muchas cosas que son complejas, daría para... Nosotros estuvimos compartiendo en una visita a los hermanos de Cartagena una serie de 8 mensajes que se llaman Disciplina Eclesiástica. Los hermanos que quieran de pronto profundizar, está ahí en Tesoros Cristianos, pueden encontrar también en YouTube. Y ahí entramos con muchos detalles, pero así en general, cuando la disciplina es aplicada correctamente, con un espíritu correcto, con amor, con el deseo de restaurar y aplicando los principios que la Biblia nos enseña, generalmente ella va a dar un buen resultado. Nosotros tenemos eso como experiencia aquí en la iglesia local, que las veces que hemos tenido que caminar bajo esos pasos, siempre hemos visto que cuando se hace con un espíritu correcto, eso en vez de desunir la iglesia, estrecha los vínculos, aún con el mismo miembro que está en esa situación y que necesita ser corregido. Entonces yo creo que el principio, que la enseñanza no es un principio, sino el mandamiento de Jesús en cuanto a eso, debe ser aplicado como miembros de la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Gracias, hermano Pablo. Le quedaban 37 segundos. Voy mejorando. Una pregunta allí complementaria a esa, que está muy relacionada. Vamos a abrir unos minuticos allí también porque es bien importante para los hermanos. ¿Cómo evitar ser partícipes en los pecados de otros y a la vez guardar la unidad? ¿Cómo evitar ser partícipes en los pecados de otros y a la vez guardar la unidad? ¿O acaso tendremos que ser partícipes de los pecados de otros para guardar la unidad? Podríamos también preguntar eso. No, yo creo, Alejito, que el participar de pecados atenta contra la misma unidad. La mejor manera, como lo veníamos diciendo, ahora nosotros no debemos ser cazadores de brujas, yo no voy a ir detrás de los hermanos a mirar qué están cometiendo, qué no están cometiendo, pero cuando el Señor por su voluntad me permite ver el pecado de un hermano, yo ya soy responsable, porque ese pasaje cuando dice que si tu hermano peca contra ti, algunos cristianos entienden que solo es la ofensa directa, pero nosotros debemos saber que como miembros unos a los otros, lo que hacemos siempre afecta a la iglesia. Entonces, cualquier pecado de cualquier hermano, aunque no sea directamente contra mí, por ejemplo, yo encuentro un hermano que está en adulterio, él está pecando, sí, primeramente contra su esposa, su hogar, sus hijos, Dios, pero también ese pecado de adulterio está afectándome a mí como miembro del cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos una responsabilidad corporativa como miembros de la iglesia. La palabra iglesia solo aparece 2 veces en los evangelios en boca del Señor Jesús. La primera está ahí en Mateo 16, cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la segunda es en este pasaje de Mateo 18 que citábamos ahora. Quiere decir que la iglesia es aquella asamblea que está bajo la revelación del Hijo de Dios. Pero también quiere decir que según Mateo 18, la iglesia es un ente donde tenemos un compromiso espiritual mutuamente. Y si yo veo el pecado de mi hermano, yo no puedo hacer el de las gafas gordas o meter la cabeza en la tierra como el avestruz. Yo tengo que orar por él, pedir al Señor y procurar buscar a mi hermano para ayudarle a vencer ese pecado. Porque sería como de pronto yo ver que la casa al lado se está incendiando y hay un niño adentro y yo hacerme como el que no pasa nada. Eso es hasta un crimen de omisión. Y lo mismo pasaría espiritualmente si yo veo a mi hermano que está pecando y yo hago el de las gafas gordas y no lo ayudo a vencer ese pecado. Yo estoy pecando contra mi hermano, estoy pecando contra Dios, estoy pecando contra mi conciencia y voy a ser responsable. Nosotros tenemos un
una responsabilidad mutua sostenida en el amor para ayudar a nuestros hermanos a vencer el pecado. Entonces, yo creo que está muy ligado con la pregunta anterior, Alejito y Mayo.